y bienvenidos a todos y todas al quinto episodio de Plantas Ancestrales. Hoy vamos a ver la iboga, una planta extremadamente interesante del África Central. Iboga. La tabernante iboga es un arbusto originario de África Central, cuya corteza de raíz se ingiere en rituales iniciáticos como medicina sagrada por las tradiciones espirituales ancestrales del culto Bwiti en Gabón. Los adeptos del culto consideran iboga el árbol del conocimiento de la Biblia. Su uso se ha extendido entre las comunidades Fang de Guinea Ecuatorial y el sur de Camerún. La corteza de la raíz contiene el principal alcaloide, la ibogaína, y otros 11 alcaloides. La experiencia con iboga es una experiencia introspectiva que con frecuencia se refiere como profundamente psicoterapéutica. No es una experiencia alucinógena, sino más onírica, puesto que el individuo es siempre consciente de dónde está y que las visiones que se tienen durante la experiencia son proyecciones internas. Puede facilitar una profunda revisión de la historia personal y de la situación actual, así como la modificación del comportamiento y del papel percibido en la familia y la sociedad. Se ha demostrado que la iboga es eficaz para reducir la gravedad de los trastornos por consumo de sustancias, eliminar el síndrome de abstinencia asociado al consumo de opiáceo y reducir el deseo compulsivo de consumir una gran variedad de drogas. Aunque algunas personas son capaces de resolver sus trastornos por consumo con una sola administración de iboga o ibogaína, para muchas otras es poco realista. La iboga suele definirse como una persona con alma propia que conecta a los humanos con el mundo espiritual. No cura directamente, sino que apoya la curación de espíritu y lo hace abriendo la puerta a un examen constructivo de las experiencias pasadas, incluidas las que están al margen de la conciencia. La experiencia se divide en 3 fases. La primera, la fase inicial de la experiencia, es de una intensa introspección de entre 7 a 12 horas, altamente cargada de información, pero que no tiene demasiada conexión emocional. La segunda fase dura 24 horas, donde las visiones internas desaparecen y empieza un proceso donde todas las visiones son integradas en un proceso cognitivo. Posteriormente, este proceso sigue la tercera fase, desarrollándose en la vida diaria durante los meses en que los individuos redefinen su identidad y su dinámica interpersonal. Por lo que es la salud física, se tienen que tener en cuenta unos factores. El primero, la bradicardia. El segundo es que la ibogaína prolonga el intervalo QT, que es el ciclo eléctrico del corazón. El tercero, una embolia pulmonar, que puede verificarse después de un largo viaje en avión y es muy recomendado hacer ejercicio después y esperar un tiempo antes de probar la ibogaína. El cuarto es la mezcla con cualquier otra sustancia, porque la ibogaína te deja súper limpio de cualquier toxinas. Entonces es muy importante no mezclarlo con nada más porque te dará un efecto muy potencial. Entonces es súper recomendado un electrocardiograma como chequeo mínimo requerido antes de hacer la experiencia y siempre se recomienda de consumir iboga o ibogaína con un entorno controlado y con profesionales sanitarios formados. Por lo que es la salud psicológica es muy importante evitar en caso de trastornos psiquiátricos o en caso de ansiedad extrema, porque la experiencia subjetiva puede hacerse muy intensa en algunas partes. Y terminamos el video con un dato histórico súper interesante. Howard Lotsof fue un investigador científico estadounidense que investigó y fue pionero en el uso de ibogaína. Se enteró de sus increíbles efectos cuando tenía 19 años y era adicto a la heroína. Juntos con otros 6 amigos también heroinómanos, realizó un experimento, ingirieron ibogaína y al día siguiente 6 de los 7 amigos dejaron de consumir heroína. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Como siempre en la descripción pueden encontrar mi dirección Bitcoin Ethereum y mi PayPal si quieren ayudarme. Dejen un comentario si están interesados a profundizar el argumento. Hasta luego.